consagrados a su servicio. Resulta que digo, ya ven, Y uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. ¿Quién como Dios? Muy bien. Vamos a ver hoy una lección muy importante. Por favor, ¿quién tiene ya el nuevo Totus Tus? Es absolutamente importante que lo tengan. Digo, no es obligatorio, pero sí es muy importante porque ustedes acá van a profundizar en los temas que nosotros venimos dándoles. Entonces es muy útil que ustedes tengan este tipo de herramientas para que la consagración no sea simplemente una reunión cada 8 días donde tú de alguna manera recibes unas gracias, pero que luego te toca luchar toda la semana para que esas gracias no se pierdan y a veces la persona sale muy encendida de acá, sale tremendamente ardorosa, feliz y luego a lo largo de la semana las críticas, los ataques, el mundo, las tentaciones, el pecado comienzan nuevamente a seducirle y a ir reduciendo esa llama. La idea es que ustedes sostengan con la ayuda de la gracia esa llama toda la semana, que ustedes permanentemente estén alimentando su vida espiritual. Se llama vida espiritual porque es semejante a la vida material. Usted no solamente nace en la vida material, en la vida física, usted además tiene que crecer, usted además tiene que nutrirse, usted además tiene que respirar. Y si se enferma, tiene que curarse. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Nacemos por el bautismo, pero hay que respirar a través de la oración. Hay que alimentarnos a través de los sacramentos. Cuando nos enfermamos, hay que sanarnos a través del sacramento de la reconciliación, del sacramento de la unción de los enfermos. Hay un símil, es que es precisamente por eso. Y nosotros necesitamos estar alimentando permanentemente esa vida espiritual en nosotros. Si no lo estamos haciendo, queridos amigos, con seguridad no vamos a lograr sostenernos con charlas cada 8 días. Si ustedes en este momento no están rezando el rosario, no están yendo a misa, mínimo domingo, pero ojalá durante la semana en varias ocasiones, no están esforzándose por salir definitivamente del estado de pecado, luchando contra algunos vicios. Entonces, de alguna manera, todo esto se constituye en semilla que cae en tierra estéril, en tierra infértil, en semilla que cae en medio del camino. Se la roban los pájaros inmediatamente. El demonio, dice el Señor, viene y se la roba al instante. La escucha con alegría, pero luego al instante te roban esa alegría, esa paz que procede de la palabra de Dios. La idea es que precisamente nosotros vamos creciendo en vida espiritual. Ahora, usted me dice, Wilson, yo he sentido que antes estoy devolviéndome en la vida espiritual. Ok, pero ¿estás luchando? ¿Te estás esforzando? ¿Estás trabajando? ¿Pediste ayuda? ¿Ya levantaste la banderita blanca suplicándole al Señor ayuda? ¿O sigues creyendo que por tus propias fuerzas lo vas a lograr? Señores, la consagración es una gracia, es un regalo del cielo que tenemos que pedir permanentemente. Tenemos que suplicarlo continuamente, porque evidentemente vienen muchas tentaciones. Militia vita homine super terram. La vida del hombre sobre la tierra es milicia, es combate, es lucha. Lo dice el libro de Job en el capítulo 7, versículo 1. Y esa lucha hay que enfrentarla. Y esa lucha no es para esquivar, es para combatirla. Y requiere esfuerzo. Yo no digo que sea fácil. Posiblemente el que te trajo a ti a la consagración nunca volvió. Sucede. ¿Y qué tienes que hacer tú? Seguir para adelante. Si Dios te ha dado esa gracia a ti, sigue para adelante. Bien, hoy vamos a ver la lección número 15. Lección número 15. El sentido del sufrimiento. El sentido del sufrimiento. Lección número 15. Vamos a tratar de hablar de un tema complejo que nos toca absolutamente a todos. Y vamos a tratar de arrojar unas luces desde el Evangelio, desde la revelación cristiana, desde lo que el Señor nos ha dicho,
Quizá no para entender el sufrimiento, no les prometo que al final de esta charla entenderán el sufrimiento, pero les aseguro que tendremos muy claro que el sufrimiento puede asumir un sentido. Levante la mano el que ha sufrido alguna vez en su vida. Levante la mano el que está sufriendo ahora por alguna razón. Física, económica, sentimental, espiritual. Por alguna razón estamos sufriendo, ¿verdad? Incluso el que no está sufriendo por alguna razón, le acaban de levantar la mano al lado y la axila del hombre estaba tremenda, entonces ya sufrió, ¿no? O sea, se le ha deformado su rostro. Tenemos permanentes sufrimientos, tenemos permanentes dolores. Y siempre el hombre se ha hecho una pregunta: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué razón? Y es una pregunta cuya respuesta es bastante compleja, bastante complicada, porque de algunas corrientes pseudo-orientales, de algunas espiritualidades asiáticas, orientales, bastante contaminadas de nueva era, que no tienen nada que ver con el cristianismo, nada que ver con lo que nuestro Dios nos ha revelado, llegan a incluso negar el dolor. Es decir, para encontrar una respuesta a la realidad del sufrimiento, hay algunas culturas, algunas religiones, algunas pseudo-espiritualidades que terminan negando la existencia del sufrimiento. Y así, por ejemplo, encuentras tú en internet incluso cursos donde se dice el sufrimiento no existe. Por ejemplo, miren esta joyita que me encontré en una de estas páginas que niega la existencia del sufrimiento. Dice: el sufrimiento no es real. De tu mente. Si sufres es que estás dormido, porque en sí el sufrimiento no existe. Es un producto de un sueño. O sea, imagínate esta escena, ¿no? Una señora, me tocó visitar una señora que tenía un tremendo dolor porque iban para un paseo familiar. Su hijo iba en la moto y ella iba en el carro. Y su hijo se adelantó. Y ella iba en el carro y le tocó ver cómo una mula se llevó a su hijo. Y lo mató. Claro, yo estuve tratando de hablar con la señora. Es que era el dolor desgarrador. Ella me decía que llegó, gracias a Dios su hijo pues no quedó ni desfigurado ni nada. Simplemente se reventó por dentro, pero murió al instante. Y la señora se bajó. Me decía ella llorando, los zapaticos de mi hijo estaban ahí, parecía dormido. Pero se me había muerto mi muchacho. Se me había muerto y lloraba la señora. ¿Ustedes se imaginan que esa señora con el niño en las manos, con su hijo, no sé, 24 años tendría, estaba en la universidad, 22, tú eres, ella es, mírenla ya la mamá. Aquí está. Te pasó a ti. No sabía que estabas viniendo a la consagración. Bienvenida, esta es tu casa. Denme un aplauso a ella, por favor. ...22 añitos. Y yo decirle, mira, ¿sabes qué? El sufrimiento no existe. Eso es un producto de tu mente. Un producto de... O sea, perdónenme. Me merezco es una bofetada. Soy un tonto si le llego a decir, ¿sabes qué? Ese sufrimiento es ficticio. Eso no es real. No, claro que es real. Claro que es un dolor tremendo que se experimenta. La solución para enfrentar el dolor no es negarlo. O sea, no es la solución. Existe una manera de asumir un sentido a ese sufrimiento, de darle un sentido, pero no es negarlo, no es decir, ¿sabes qué? Eso no te pasó, olvídate de eso, eso no existe. Sí existe. Entonces, la primera aproximación de esas religiones orientales de la nueva era no es una aproximación correcta. Hoy vamos a hablar de lo que te pasó a ti y de lo que le ha pasado a muchas personas acá. Y vamos a arrojar una luz desde la fe que nos asegura y nos da certeza de que ese dolor, por duro que sea, tiene un sentido. Y es un dolor que acabará con seguridad absoluta. Porque ya hubo uno que sufrió mucho antes que nosotros todo lo que cualquier ser humano pudiera sufrir para que el dolor nuestro nos llevara al cielo. Otros, en cambio, se aproximan al dolor.
en un sentido como de estricta justicia. Y entonces, claro, desde una lógica dicen, hombre, deberían sufrir los malos, los buenos deberíamos no sufrir. Lógico, si una persona es mala, entonces debería pagar por su maldad. Y si una persona es buena, entonces no debería pagar ningún tipo de daño, ningún tipo de sufrimiento, ningún tipo de maldad porque no lo ha cometido. El problema de ese cuestionamiento es catalogar los buenos y los malos. O sea, vamos a hablar estrictamente en justicia. ¿De verdad me puedo yo ubicar entre las personas buenas? Si me comparo con un guerrillero, con un Hitler, con Stalin, si me comparo con Calígula, con Nerón, hombre, pues algo de bondad tengo. Pero si me comparo con San Francisco de Asís, con Madre Teresa de Calcuta, con San Antonio de Padua, con Papa Francisco, Papa Benedicto XVI, ¿para qué lado quedamos? ¿Para el de los buenos o el de los malos? Pero siendo sinceros, si vamos a hablar de estricta justicia, a la larga entonces sí merecería sufrir. Pero no mato y no robo. ¿Y quién te dijo que esos son los únicos 2 mandamientos que existen? Se te olvidaron los otros 8. Hemos pecado, hemos cometido permanentes errores. Entonces, si nos aproximamos desde los buenos no sufren, los malos sí sufren. No, seamos sinceros. No es por ese lado. O sea, por ese lado también salimos perdiendo. Entonces, ¿desde qué aproximación? ¿Desde qué óptica? ¿Desde qué ángulo debo contemplar yo el dolor, el sufrimiento para darle un verdadero sentido? Vamos a ver. Lo primero que debemos decir, lo primero que se debe decir respecto al sufrimiento es lo siguiente. Lo primero que se debe decir respecto al sufrimiento es que no hacía parte del plan divino. No hacía parte del plan de Dios. El sufrimiento no era parte de lo que Dios quería para nosotros. Cuando Dios crea a nuestros primeros padres, Él no había estipulado dolor para ellos. Entonces, si no hacía parte del plan divino, ¿de dónde procede el sufrimiento? La primera respuesta la recibimos nosotros con el libro del Génesis, al que hemos recurrido tantas veces. El sufrimiento es consecuencia del pecado original, inicialmente. El sufrimiento en general es consecuencia del pecado original. Esto lo decimos, lo dice la Iglesia, siguiendo al apóstol San Pablo. San Pablo llama a la muerte, que es, digamos, la expresión máxima del sufrimiento físico, la llama salario del pecado. Es el salario de pecar. Romanos 6:23. Anoten, Romanos 6:23. Noten lo que está diciendo el apóstol San Pablo. San Pablo dice, ha entrado el dolor al mundo por el pecado de nuestros primeros padres. Y efectivamente, cuando usted lee el libro del Génesis, la primera sentencia que da el Señor es, a partir de ahora parirás a tus hijos con dolor. Génesis 3:16. Aparece el dolor. Génesis 3:16. Le dice al hombre, ahora trabajarás, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y la tierra, en vez de frutos, te dará espinos y abrojos. Génesis 3:17. ¿Ven? Antes no aparecía dolor, no aparecía sufrimiento. Dios había creado al hombre y a la mujer perfectos, en un estado maravilloso. Pecan Adán y Eva y aparece el dolor. Aparece tus hijos con dolor, aparece el esfuerzo para trabajar, aparece una tierra que ya no produce frutos sino espinas y abrojos. Aparece el primer asesinato, un hermano matando a otro, el fratricidio de Caín matando a Abel. Anoten Génesis capítulo 4 del 1 al 16. Aparece inmediatamente en el mismo Génesis, empiezan todos los dolores, empieza la desgracia. El hombre ya no se entiende entre sí. Por eso se les confunden sus lenguas cuando quieren elevarse a los cielos. Ahí está la historia de la Torre de Babel. Eso está en Génesis capítulo 11, del 1 al 9. Entonces aparece el dolor.
Cualquiera va a decir entonces, qué chévere, qué Dios tan chévere tenemos, ¿no? O sea, maravilloso, Dios es un Dios vengativo. O sea, de manera que el hombre falla y Dios, para vengarse de él, entonces sufrimiento. No. La Biblia habla de la venganza de Dios, ¿saben? Pero no es la venganza de Dios como la del hombre. No es que Dios se ponga lleno de furia, saque la lengua y se la muerda, saque una correa y arranque a correr detrás de Adán y Eva y les digan, chimbenguenchones, les voy a golpear. No, no, en absoluto. ¿Saben qué consiste la venganza de Dios? En hacerse a un lado, en hacerse a un lado. Es decir, tú quieres que yo me vaya de tu vida, ok, yo me voy de tu vida. Es decir, yo no te puedo obligar a que me ames. Hay algo que te dio, se llama libertad, y Él nunca violentará esa libertad. Entonces, el sufrimiento viene como consecuencia, no de que Dios se aleja de nosotros, viene como consecuencia de que nosotros nos alejamos de Él. Él está ahí, nosotros lo empujamos, Él no te va a forzar a que estés con Él. Él da un paso y dice, pasa, tranquilo, adelante. Es como que uno acusara al fuego y le dijera al fuego que es injusto porque hay gente muriéndose de frío. No, la gente se muere de frío porque se ha alejado del fuego. El fuego no tiene la culpa, el fuego sigue ardiendo. Quien se acerque a él recibirá su calor, quien se aleje de él morirá de frío. La hipotermia le cogerá y le matará. En la parábola del hijo pródigo, no fue el papá el que le dijo al hijo que se fuera. Fue el hijo el que decidió voluntariamente irse de la casa de su padre y tuvo que pagar las consecuencias de irse de la casa de su padre. No obstante, cuando quiso volver, estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, la parábola del Padre misericordioso, que llaman del hijo pródigo, pero en realidad ahí la figura es la del Padre que perdona. Tú ves que el hijo sufría las consecuencias de lo que había hecho. No es la venganza de Dios, entonces, entendida en términos del siglo XXI, la que ha generado nuestro dolor. Es que nosotros decidimos irnos, largarnos de la casa del Padre. Y se pagan las consecuencias de eso. La pregunta entonces que viene es la siguiente. Ok, si el pecado original ha producido el sufrimiento, ¿por qué seguimos sufriendo si Cristo ya nos redimió y con el bautismo el pecado original fue borrado? Vamos a ver. Resulta que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 405, anoten, Catecismo 405, dice lo siguiente: el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman a un combate espiritual. Las consecuencias persisten y lo llaman a un combate espiritual. Entonces, lo primero que nos debe quedar claro es que hay una relación directa entre sufrimiento y pecado original. Incluso, Catecismo numeral 403 dice: siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con el que todos nacemos afectados y que es la muerte del alma. Entonces, la primera razón es porque hubo un pecado de nuestros primeros padres. No hubiera dolor, no hubiera sufrimiento, no hubiera desgracia, nadie moriría, nadie se enfermaría, comerías y no te saldrían gordos, porque hasta eso sería perfecto, tu cuerpo sería perfecto si Adán y Eva no hubieran pecado. La razón por la que sufrimos es porque ellos pecaron. Y Dios nos redimió, ok, claro, Cristo viene, muere en la cruz, y sin embargo persisten las consecuencias. Dios, al lavarnos el pecado, dejó las consecuencias en nosotros. ¿Por qué? En primer lugar responde Santo Tomás de Aquino: por un misterio que no sabemos responder con total certeza. Pero luego él, desde la razón teológica, da algunas razones y dice:
Aunque sigue siendo un misterio la razón por la cual Dios deja las consecuencias del pecado en nosotros, las consecuencias es esa inclinación al mal, es el hecho de sufrir, es el hecho de morir, es el hecho de poder padecer. Dice que Dios ha dejado esto para que nosotros podamos libremente optar por Él, para que nosotros podamos combatir. Dice el catecismo, nos llama un combate. ¿Qué significa esto del combate? Que ya tú y yo podemos ser libres, aunque estamos inclinados, podemos voluntariamente luchar contra esa inclinación. Podemos voluntariamente ofrecer esos sufrimientos. Podemos voluntariamente entregar a Dios todo ese dolor, unirnos a la cruz de Cristo, como lo vamos a aprender ahora. Y ese sufrimiento comienza a tomar un valor redentor. Pero ¿qué? Todavía no voy a avanzar mucho. Ahora más adelante les explicaré qué se puede hacer con el sufrimiento para no desperdiciarlo. Porque no les voy a dar una fórmula para que no sufran. No existe la fórmula para que no suframos. No existe. Así haya iglesias protestantes que estén gritando, pare de sufrir. No existe eso de pare de sufrir. No, es una mentira. Y la gente da dinero suplicando que se le acabe el sufrimiento, pero es una falacia. Este señor José Luis de Jesús Miranda, que funda una iglesia llamada la de Creciendo en Gracia, y a mí me parece el nombre muy correcto, porque crecen en gracia, cada día son más graciosos, ¿no? O sea, más chistoso lo que dicen. O sea, es charrísimo. Una vez sale este tipo diciendo que es San Pablo, el otro día sale diciendo que es Jesucristo, después dice que es el anticristo, después hace a todo el mundo marcarse con el 666. Ya sí, crecen en gracia, son chistosos, cada vez más graciosos estos señores. Pues esta secta, que en 2012 salió José Luis de Jesús Miranda, que era Cristo encarnado, Jesucristo hombre, y salía siendo así el Señor y todo. Digo que en 2012 iba a sufrir una transformación y se iba a volver inmortal, y que todos con él iban a sufrir esa transformación. En Colombia esta secta tiene más de 10.000 seguidores. ¿Y saben por qué ha crecido tanto? Creciendo en gracia, creciendo en chiste. ¿Saben por qué han crecido estos señores? Perdón, miren, hay iglesias protestantes a las que uno dice, le respeto, pero es que esto es una secta tremendamente dañina, que ha ocasionado cualquier cantidad de daños en las familias. ¿Y saben por qué han crecido tanto? Porque este señor dice, no existe el pecado, no existe el sufrimiento, todo eso es mentira, el pecado se acabó, el demonio fue destruido. A todo el mundo le encanta el evangelio de la prosperidad. Ven acá y recibirás abundantes bendiciones, prosperidad. Pues señores, hace un par de semanas Jesucristo hombre murió. Este señor ya murió, hace un par de semanas se murió, el inmortal. Pero, oh sorpresa, no se asusten, su secta no se va a acabar. No, ahora van a empezar a decir, no sé si lo han dicho ya, pero con certeza van a empezar a decir que resucitó. No, de verdad. Ya confirmaron que murió, ok, perfecto. Pero ya van a decir resucitó. Ese es el problema de las sectas, que lo primero que hacen es quitarte tu capacidad de razonar. Cuando una persona pierde la capacidad de pensar, de cuestionar, pierde la capacidad de entender y simplemente obedece como un borrego, a partir de ese momento la religión comienza a tomar tintes de fanatismo. ¿Quién como Dios? Por eso la iglesia nunca nos ha prohibido pensar. Nos ha pedido que pensemos bien. Un pensamiento dirigido por la luz de la fe, humilde, pero nunca que dejes de pensar. Entonces, cuidado. Te van a decir, no existe el dolor, no existe el sufrimiento, olvídate de eso. Incluso iglesias, entre comillas, iglesias cristianas. No es una respuesta, porque aunque tú digas eso, el dolor sigue existiendo. Aunque este señor diga que iba a ser inmortal, en el último video, yo vi el último video de él en internet. Claro, ustedes saben que me encanta la apologética, me encanta la defensa de la fe. Entonces trato de vivir actualizado, de qué son los chistes que están diciendo por ahí este tipo de sectas. Y este tipo salió demacrado, enfermísimo, con un cáncer, diciendo, así con una voz completamente aporreada, afectada, diciendo que estoy muy bien, estoy súper, mi salud está perfecta. Murió. Se murió. Niega todo lo que quiera ese sufrimiento, pero ahí está. Es una realidad innegable. Lo segundo que hay que saber, lo primero es consecuencia del pecado original. Y tenemos que seguir luchando contra algunas consecuencias, sobre todo las físicas. Atentos.
El pecado original nos dejó esas consecuencias que nos siguen generando dolor físico. Pero lo segundo es que el sufrimiento es para nosotros fundamentalmente producto de nuestros pecados actuales. ¿Cuáles son nuestros pecados actuales? Ya no el pecado original que heredamos de nuestros primeros padres, sino de los pecados que libre y voluntariamente cometemos nosotros. Y acá sí empezamos a entender la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestro propio sufrimiento y en el sufrimiento de la humanidad. Atentos, atentos, señores. ¿Cuántos dolores, cuántos sufrimientos, cuántas tristezas, cuántas desgracias nos evitaríamos si no pecáramos? Y si los que están a nuestro alrededor no pecaran. Haga una suma de todos los dolores que usted tiene y se dará cuenta que la inmensa mayoría de dolores son producto del pecado, o suyo o de otras personas, pero del pecado. Se me acerca una señora llorando y me dice: mi esposo me dejó. ¿Qué señora? Una joven. 8 años de noviazgo y se casó hace 3 años y su esposo la dejó. Sufrimiento terrible, tremendo, desgarrador, producto del pecado. No podemos decir ahí que eso es producto del pecado original. No, ya es producto de nuestro pecado actual. Una persona le da cirrosis, se muere, producto de beber. Cáncer, ¿cuántos cánceres cervical? De la cervix de las mujeres, producto del pecado. Enfermedades físicas por montones, producto del pecado. ¿Qué significa eso? Que lo primero que debemos hacer es evitar pecar. Y ya evitando pecar, nos ahorramos cualquier cantidad de sufrimientos. Por eso la gente que empieza un proceso serio de conversión deja de sufrir muchísimo, sigue sufriendo, pero deja de sufrir muchísimo. Todos los sufrimientos que eran producto directo de su pecado se acaban. El que su familia estuviera a punto de destrozarse, esas profundas depresiones, la soledad que experimentaban, la baja autoestima, generada en muchas ocasiones por pecados de impureza, todo ese tipo de cosas, inmediatamente tú renuncias al pecado, se acaban. Y por esa sola razón, uno encuentra que las personas que se convierten, que empiezan un proceso serio de conversión en su vida espiritual, son personas más alegres. En general tienen una vida más contenta, más tranquila. ¿Cuántos problemas económicos son producto precisamente de nuestros torcidos? Ya te doy la palabra. ¿Cuántos problemas son producto precisamente de nuestra irresponsabilidad? Muy bien, Wilson, me van a preguntar ustedes. Pero si estoy muy convertido, si todo va bien, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué aún así sigo sufriendo? Porque uno ve que hay personas de una vida muy honesta, muy virtuosa, muy santa, y sin embargo siguen sufriendo. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces, esa es la pregunta más difícil a la que hemos llegado, el meollo del asunto. ¿Ven? Ya hemos rodeado la pregunta del dolor, ya hemos rodeado la pregunta del sufrimiento. Y hemos dicho que es consecuencia del pecado original, ¿ok? Hemos dicho que muchas son consecuencias de nuestros pecados actuales, ¿ok? Pero ¿por qué hay gente muy buena y muy virtuosa que sigue sufriendo? Porque hay personas que no tienen nada que ver con pecado o nada que ver con algún tipo de pecado concreto y terminan enfermándose sin ningún tipo de culpa, o porque un accidente, o porque una enfermedad de repente, o porque una quiebra económica que se nos sale de las manos. Para arrojar luz a esta pregunta que ya es la quintesencia de la pregunta, el meollo fundamental, hay que entender lo siguiente. Para entender esto del dolor, del sufrimiento, hay que entender que existen dos tipos de males, que generan dos tipos de sufrimientos, ¿no? Todo sufrimiento es ocasionado por un mal. Todo sufrimiento es ocasionado por algo que funciona mal, ¿ok? Entonces, existen dos tipos de males. Primero, el mal físico. Y segundo, el mal moral. Todo sufrimiento es ocasionado por uno de estos dos tipos de males, o por un mal físico o por un mal moral.
¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Para dónde vamos? Muy bien, entonces vamos a explicar esto del mal físico y el mal moral. ¿Qué es el mal físico? Es el mal, precisamente, que se ocasiona por nuestra propia naturaleza limitada, sin ningún tipo de intervención de nuestra voluntad. Es el que no depende de nuestra voluntad, de nuestra libertad. Es el que se ocasiona por el mismo hecho de que somos seres materiales. Las calamidades, terremotos, enfermedades, epidemias, etcétera, son ejemplos de mal físico. La muerte son ejemplos de mal físico. El mal físico es el mal que no depende de nuestra voluntad, que no depende de nuestra libertad, que se da simplemente. Hay un terremoto, es un mal físico. Una enfermedad que me dio, un mal físico. Bien. ¿Y qué es el mal moral? Primero lo voy a explicar y luego les voy a decir qué relación tiene esto con el sufrimiento. El mal moral es aquel que comporta culpabilidad, que trae consigo la culpabilidad de un individuo que actúa libremente. En otras palabras, el mal moral es el pecado. Cuando yo libremente hago algo que no está bien. ¿Quién como Dios? Mal físico y mal moral. ¿Ok? El mal físico es el que no está controlado por nuestra voluntad. El mal moral es el que controla nuestra voluntad cuando yo peco. Ahora, un mal moral puede ocasionar un mal físico. Si yo me pongo a pecar, puedo terminar enfermo físicamente. ¿Me hago entender? Pero hago esta distinción para que entiendan este extracto del catecismo que les voy a leer, catecismo numeral 310 al 311, 310 al 311. Dice, pero ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor, dice Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Catecismo numeral 3. Dios, ¿qué nos está diciendo esto? Que el mal físico existe. Y que ese mal físico no depende de controlarlo, no depende de nosotros. Es un mal que sucederá. Entonces, ¿qué consideración podemos decir de acuerdo a la fe? Primero, podemos decir que el mal físico, anoten esto, consideraciones, 4 consideraciones. Primera, Dios no siempre nos librará del mal físico. Hace parte ya de nuestro estado. Ya nacimos así con la naturaleza herida por el pecado original. Pero siempre nos dará fuerza para resistir esos momentos de dolor y de angustia. Primera consideración. Entonces, Dios no siempre nos librará, no siempre Dios nos librará del mal físico. Por eso puede haber personas muy santas que se enferman. Puede haber personas muy santas que mueren de manera trágica. Puede haber personas muy santas que se quiebran. Dios no siempre nos librará del mal físico.
Señores, quiero que me entiendan esto. La visión sobrenatural es la que nos ayuda a entender el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque para los ojos de una persona sin fe, una quiebra económica es lo peor que le podría pasar. Pero para personas que tienen visión de fe, un pecado mortal es lo peor que le podría pasar. Por eso el mal moral siempre es infinitamente más malo que el mal físico. Y lo dice acá, es incomparablemente más grave que el mal físico, el mal moral, el pecado. Y escuchen esta frase. La dice un santo teólogo de España. Si para salvar al mundo de su destrucción debo cometer un pecado mortal, que se destruya el mundo. Concluye, porque es incomparablemente más grave un solo pecado, que es un mal moral, que la destrucción de todo el mundo, que aunque es catastrófica, es un mal físico. El mal físico, de todas maneras, no genera consecuencias eternas. El mal moral genera consecuencias eternas. El infierno es la consecuencia del mal moral. ¿Quién como Dios? Segunda consideración. Primera consideración, Dios no siempre nos... la frase. Repito la frase. Ok. Si para salvar al mundo de su destrucción debo cometer un pecado mortal, que se destruya el mundo. Porque la destrucción del mundo será un mal físico, el más terrible de todos, pero es un mal físico que tiene consecuencias temporales. Pero el mal moral tiene consecuencias eternas. Por eso es incomparablemente mayor el mal moral. ¿Quién como Dios? Ok, atentos. Primera conclusión entonces, primera consideración, Dios no siempre nos va a librar del mal físico, por santos que seamos. A algunos le librará, a otros no. Hay momentos donde nos libra, hay otros momentos donde no. Ahora vamos a ver, porque el mal físico puede traernos bendiciones también. Segunda consideración, no depende de nosotros librarnos del mal físico. O sea, no siempre Dios nos librará, primero. Segundo, no depende de nosotros. A veces uno puede hacerlo todo muy bien, calcularlo todo muy bien. Gente supremamente buena, deportista, y termina enfermo, una catástrofe. No depende de nosotros librarnos del mal físico en su totalidad, ¿no? Ya, pero eso lo hablamos ahora. Porque sí es cierto que puede haber algún tipo de problema físico generado por una influencia espiritual, ¿no? De un espíritu o algo así. Pero ahora me recuerda si hablo de eso, para no perder el hilo. Entonces, primero, Dios no siempre nos librará, y eso hay que decirlo. Si una persona, usted puede rezar mucho y se le puede morir su mamá. Usted puede rezar mucho y puede caer en una quiebra económica. Total, quiero que me escuchen. Por grave que eso sea, el cielo lo tendremos asegurado si físicas serán temporales y bien vividas nos podrán santificar, bien vividas. Mal vividas nos podrán condenar, pero bien vividas podrá traer consecuencias benéficas para nuestra alma y la salvación de muchas personas que nos rodean. Lo segundo es que no podemos librarnos nosotros mismos del mal físico siempre. Podemos evitar algunos. Evidentemente, yo puedo evitar algunos, pero no me puedo librar plenamente de ellos. Tercera consideración. Dios siempre nos dará fuerza para librarnos del mal moral. Tercera, Dios siempre nos dará fuerzas para librarnos del mal moral. O sea, siempre podremos... En el mal moral, es decir, en el pecado, cae solamente quien quiera caer, punto. Que es el más terrible de los males. Dios, capítulo 10, versículo 13. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará el modo de poder resistirla con éxito. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Y después de Dios,
Entonces, primero, Dios no siempre nos librará del mal físico. Segundo, no depende de... Tercero, Dios siempre nos dará fuerza para librarnos del mal moral. Cuarto, librarnos del mal moral depende de nosotros, ayudados por la gracia de Dios, por supuesto. Pero de eso sí depende de nosotros. No pecar depende enteramente de ti, porque Dios siempre te dará la fuerza. Quien peque nunca podrá decir, Dios no me ayudó. Quien peque tendrá que reconocer siempre que libremente escogió pecar. Hago una pregunta, ¿vamos bien hasta acá? ¿Está más o menos claro? ¿Por qué es importante esta consideración, señores? Porque es absolutamente indispensable. Primera de Corintios 10, 13. Muchachos, ¿por qué es importante esto? Porque entonces, con esto vemos que aún amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, habrá dolores que no podremos evitar. Habrá sufrimientos que inexorablemente llegarán. Entonces, ¿qué voy a hacer? Váyase para cualquier religión, váyase para cualquier secta, váyase para cualquier cultura, váyase para donde quiera. Y ahí te vas a encontrar el dolor también. No tenemos cómo huirle al dolor. No existe manera de huirle al sufrimiento, al físico sobre todo. Pero qué bueno es saber que el sufrimiento físico no es lo peor que nos puede pasar. Qué bueno es saber que el sufrimiento físico dura un poco tiempo. Qué bueno es saber que el sufrimiento físico puede traer bendiciones abundantes. Eso es lo que vamos a ver hasta ahora. Lo que vamos a ver, ahora en lo que sigue. Pero esto es lo primero que tenemos que tener claro. Desde una visión de fe, yo debo entender que lo peor que me podría pasar no es sufrir físicamente. Lo peor que me podría pasar es pecar. Por eso hay gente que está perfectamente sana y con el alma podrida con el pecado, y es peor que un lisiado de por vida, porque está arriesgando eternamente su salvación. He ahí la gravedad del pecado, he ahí la gravedad del mal espiritual, del mal moral, que la consecuencia es eterna. Ahora, cualquier desgracia, por terrible que sea física, que claro que todos lo hemos sufrido, y no es que yo diga esto porque sea súper valiente para cualquier desgracia física, claro que duele, claro que uno se siente morir, claro que se te desgarra el alma, pero cualquier desgracia, por terrible que sea, será limitada, tendrá un tiempo, se acabará ese dolor, por eso es temporal. Aún la muerte de un hijo querido, le volverás a ver con seguridad. La resurrección existe, lo creemos firmemente, en el cielo les veremos y luego resucitaremos. Una quiebra económica, se puede sobrevivir, se puede subsistir, sé que es terrible, pero desde que no peques, el Señor te ayudará, te dará fuerza para soportar. ¿Y cuánto sufriremos? ¿30, 40, 60, 70, 80 años? Muy bien, pero si te portaste bien, tendrás, óyeme bien, una eternidad de bienaventuranza. Eternidad. Alguien dirá, ¿qué consuelo más tonto? No, no es un consuelo tonto, es lo que Dios nos ha dicho. Punto. Ahora, encuéntrame tú otra razón, encuéntrame tú otro motivo, encuéntrame tú otro argumento para sufrir con paciencia. Porque ante el sufrimiento, la palabra es paciencia. Paciencia. Ante los sufrimientos físicos, la palabra es paciencia. ¿Qué más puedo hacer? ¿Vas a ir donde un brujo a ver si te quitas enfermedad? ¿Vas a cerrarte el cuerpo a ver si no te matan a ti? Por Dios, escúchenme en esto, es connatural al hombre ese sufrimiento físico. Pero en cambio el sufrimiento espiritual, que también produce muchos sufrimientos físicos, el sufrimiento moral, que también produce muchos sufrimientos físicos, claro, si yo peco, si me acuesto con una prostituta me va a dar sida. Claro que tengo un mal físico, pero producto de un mal moral, producto de un pecado. Pero entonces me evitaré toda esa cantidad de sufrimientos físicos, de sufrimientos psicológicos, de sufrimientos sentimentales, afectivos, si es que dejo de pecar. O sea que el hecho de poder controlar yo el mal moral y no ejercerlo y no cometerlo, ya me ayuda a salvarme de una cantidad ingente, de una cantidad enorme de males físicos. Ahora la pregunta que sigue es, anoten, ¿por qué Dios no evita el sufrimiento?
por dos razones fundamentales. Dice el Catecismo, numeral 311, que Dios permite el mal, en primer lugar, respetando la libertad de su criatura, porque respeta la libertad de su criatura. Y acá sí quiero que me escuchen esto. La gente se me acerca y me dice, Wilson, ¿por qué Dios no sencillamente evita que una persona mate a otra? ¿Por qué Dios no sencillamente evita que a una persona la violen? ¿Por qué Dios no sencillamente evita que un niño sea abortado? Una pregunta que nos han hecho. Vamos, para entender la respuesta, extendamos un poco más la pregunta. ¿Por qué Dios entonces no sencillamente evita que un hombre adultere? ¿Por qué Dios no sencillamente evita que un joven fornique? ¿Por qué Dios no sencillamente evita que una persona se masturbe? Y esa misma persona que te pregunta, ¿por qué Dios no evita que maten a alguien? Le debe responder, porque si Dios evitara que mataran a alguien, te tendría que obligar a ti también a que no pecaras. A ver, ¿te gustaría? ¿Te gustaría que tú fueras a ver una página pornográfica y de repente te quedaras ciego? Porque Dios quiere evitar que peques. ¿Te gustaría que fueras de repente a tener un acto de impureza, una fornicación, e inmediatamente quedaras parapléjico? Digo, si tú quieres que Dios evite los males, entonces no solamente hablemos de los males morales, físicos. Peor, hablemos de los males morales. Si es que Dios debe evitar los males, entonces lo primero que debería hacer es evitar el mal moral y obligarnos a no pecar. Ven el mundo cómo se engaña a sí mismo diciendo, Dios debería evitar los males físicos. Ok, de acuerdo, qué maravilla. Pero si pasa eso, debería evitar con más razón los males morales. ¿Te gustaría que Dios te obligara a que no peques? Esos mismos que hoy gritan, Dios debería evitar una catástrofe, serían los que, si Dios les pone cuadraplégicos cuando van a pecar, serían los que también gritarían, ¿por qué me obligas a no pecar? Entonces, ¿queremos que Dios los evite o queremos que no los evite? Queremos que los evite cuando no nos conviene. Y queremos que no los evite cuando nos conviene. Y queremos que los evite cuando no nos conviene. O sea, aquello que me parece que me hace daño, evítalo. Pero aquello que yo haga, haciéndome verdadero daño moral, haciéndome merecedor del infierno, no lo evites. No, señores, si es que Dios fuera a evitar, lo evitaría todo. Y si es que Dios va a permitir, lo permite todo. ¿Por qué? Porque primero, respeta la libertad de las personas. Y segunda razón, y acá sí viene una joya preciosa, y ya con esta joya empalmo a lo del sentido del sufrimiento. Porque Dios saca de un mal un bien mayor. Porque Dios sabe sacar de un mal un bien mayor. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de este jovencito José, que es vendido por sus hermanos en el libro del Génesis? ¿Se acuerdan que José es vendido por sus hermanos y después se vuelve primer ministro del faraón en Egipto y después él salva a sus hermanos? ¿Se acuerdan? Él mismo les alimenta y todo. Cuando los hermanos se dan cuenta que José, que ese primer ministro del faraón era José su hermano, ellos se avergüenzan mucho y lloran y piden perdón. Y le dice José, eso está en Génesis en el capítulo 45. No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Miren, yo les voy a poner ejemplos sencillos para que me entiendan esto, de que Dios es capaz de sacar de un mal un bien mayor. Un señor llamado Francisco se casa con una señora, no sé el nombre de la señora, se casan, su esposa está embarazada y en el momento de dar a luz muere ella y su bebé. ¿Desgracia o no? ¿Desgracia o no? Con certeza.
Después este señor Francisco, a los años, conoce a una señora llamada Ismelda. Y se casa con Ismelda, este mismo señor. Con esta señora tiene 9 hijos. El quinto de sus hijos le ponen José Carlos, al quinto de sus hijos. José Carlos, el hijo de este señor y esta señora, de este señor viudo y de esta señora, se casa con otra señora. Después el hijo ya crece, ¿no? José Carlos se casa con otra señora llamada Marta Nelly. De José Carlos y Marta Nelly nacen 2 hijos. El primero Germán y el segundo Wilson. Conclusión, yo existo porque se murió esa señora. Perdónenme. Lo que para mi abuelo fue en un momento una desgracia, para mí es una bendición. Si esa señora no se hubiera muerto, yo no existiría. Me llamaría Alfred o cualquier otra cosa, yo sería Altemar o no sé. Pero no existiría. ¿Ven en un ejemplo sencillo cómo una desgracia inicial el día de mañana puede ser una gran bendición? Cuenta la historia también de un náufrago. El tipo quedó perdido en una isla, el tipo desesperado ponía SOS, veía barcos a lo lejos, buques, y les hacía con 1000 señas que le rescataran, nada. Al final el hombre desesperado solamente había logrado hacer un kiosquito, una chocita ahí al borde de la playa a ver si algún día lo rescataran. Desesperado el tipo se dio por vencido y de repente comenzó una tormenta tremenda. Y empezó a llover y empezaron a caer rayos por esa playa. Y este náufrago salió y le dijo a Dios: Dios mío, solo te suplico una cosa, ya que nadie ha venido a rescatarme, por lo menos no permitas que nada le pase a mi chocita. No fue sino que dijera eso para que un rayo a la choza. Y le cae el rayo a la choza y el tipo desesperado se pone a gritar y a decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué? En fin, el tipo desesperado cae inconsciente. De repente lo despierta alguien. Le dice: levántate. Él dice: ¿San Pedro? No, ¿cuál San Pedro? Soy el capitán de este barco. Y le muestra un barco que había encallado ahí en la arena. Dice: pero ¿cómo así? Le dice: sí, venimos a rescatarte. Pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dieron cuenta que yo estaba acá? Y dijo el capitán: muy sencillo, por las señales de humo que tú nos pusiste. La chocita quemándose eran las señales de humo. ¿Quién como Dios? Lo que era una desgracia, después fue una bendición. Les voy a contar otra. Esta es impresionante. Dios sabe sacar de un mal un bien mayor. Resulta que un monje estaba muy enojado con Dios y le preguntaba: oye Dios, ¿por qué tú permites tanto sufrimiento? Se acuesta a dormir y el monje sueña que está en un bosque perdido. Y de repente en medio del bosque se encuentra al guardabosques. El guardabosques le dice: ve, yo te ayudo a salir, el camino es largo, son 3 días de camino, entonces por favor prepárate. La escogió la primera noche y llegaron a una casita muy pobre para pasar la noche, demasiado pobre, gente del bosque, gente tremendamente amable. En medio de la tensión y de todo el cariño, la gente se bajó de su propia cama para que durmiera el monje y el guardabosques. Queridísimos, les atendieron de maravilla, se quitaron literalmente el pan de su boca para dárselo a ellos. Total, al día siguiente en la madrugada se despidieron: muchas gracias, chao. Cuando cerró la puerta esa familia pobre, el guardabosque cogió fuego y le echó fuego a la casa. Cogió al monje y se los llevó corriendo hasta un filito, desde donde veían cómo esta gente desesperada sacaba las cositas de la casa, las cositas que le quedaban, en medio de una casa en llamas. Entonces, claro, el monje mira y le dice al guardabosque: ¿qué has hecho? ¿Por qué haces esto? Esta gente nos trató muy bien, por Dios, eres un bruto. Y le dice el guardabosque al monje: déjame, Dios lo ha permitido. Muy bien, el monje queda impactado con esas palabras, siguen caminando y de repente llegan a una casa de una familia sencilla en medio del bosque que estaban en una fiesta.
los atienden también muy bien, era la mediodía, y estaban en una fiesta porque habían recibido de sus vecinos una copa de oro, una copa preciosa, y esa copa de oro era signo de reconciliación. Entonces todos estaban felices, era cultura en aquel bosque que las familias se conciliaran regalándose objetos preciosos. Entonces ellos en la noche tenían que beber de esa copa, todos los de la familia, para que la reconciliación se diera. Pues apenas los estaban atendiendo sin que nadie se diera cuenta, solamente el monje observando se dio cuenta que el guardabosque cogió la copa y ¡uep! Se la guardó. Bien liso el guardabosques, ¿no? Se la goleó. Pero se la robó así y el monje era diciendo, el guardabosques se despidieron, bueno, muchas gracias, y salió corriendo otra vez el guardabosques, cogió al monje de la mano y el monje le gritó, ladrón desgraciado, ¿cómo te atreves? Esta gente nos atendió bien y ahora tú le robas. Déjame, Dios lo permitió. Ups. Siguieron caminando. Llegaron a una casa preciosa en medio del bosque, gente archimillonaria. Tocaron la puerta. Se abrió, efectos de sonido, ¿no? Se abrió la puerta y salió un mayordomo inglés, Alfred, así con la gafa de un solo ojo, ¿no? No sé cómo se llama eso. Y le dice, a la orden, y dice entonces el guardabosque, mira, estamos caminando hace mucho rato, tenemos mucha sed, hambre, ¿nos podrían atender? Y le dice Alfred, no, acá no atendemos extranjeros. Cerraron la puerta. El guardabosques volvió a tocar. Otra vez la puerta. Y le dice el guardabosques, espere señor, no me cierre. Usted no tiene nada para nosotros, pero nosotros sí tenemos algo para usted. Y sacó la copa de oro y se la regaló. El monje se quería dar un tiro. ¿Qué haces? ¿Cómo te atreves? Claro, inmediatamente Alfred cogió la copa y se volvió a cerrar la puerta. El monje enojadísimo, pero ¿qué has hecho? Estos nos tratan bien y tú los tratas mal. Estos nos tratan mal y tú los tratas bien. ¿Qué has hecho? Déjame, Dios lo permitió. Ya estaba pues Piedro el monje, ¿no? O sea, ya estaba aquí, que perdía la paciencia. Finalmente llegaron a una casa, a punto ya de salir, era la parte más complicada para salir del bosque. Llegan a una casa donde está un papá con su hijo. El hijo conocía muy bien el bosque, entonces el guardabosque le pide al papá que por favor le preste a su hijo. Claro, ve, tenían que pasar por un puente muy peligroso, iban caminando por el puente y en ese momento el guardabosque cogió al muchacho y... Entonces, claro, el monje se desquició. El monje dijo, no lo podía creer, no lo podía creer. Entonces le dijo, ¿por qué hiciste eso? Y empezó el monje a empujar al guardabosques. ¿Qué hiciste, asesino? ¿Cómo te atreves? Entonces dijo el guardabosques, dígame, Dios lo permitió. Ya me cansé de esa excusa. ¿Cómo que Dios lo permitió? Y empezó a empujarlo y en ese momento el guardabosques se convierte en un ángel, alas de 2 metros por 2 metros, un ángel precioso, pues imponente, enorme, 2 metros de altura. Cuando el monje ve eso dice, pues de pronto sí lo permitió, ¿cierto? O sea, pues no te lo tomes tan a pecho, ¿no? Entonces le dice el ángel, sí, Dios lo permitió. Porque en el primer caso, esta familia pobre estaba a punto de perder su casa porque no podía pagar el impuesto del bosque. Ahora cuando estén recogiendo los escombros de esa casa en ruinas, descubrirán que viven debajo de un yacimiento de petróleo y serán ricos. En la segunda casa, esa copa no era ningún signo de reconciliación, era una copa envenenada y todos iban a morir esa misma noche. En la tercera casa, esa copa envenenada matará la ambición de todos esos hombres de esa casa que no quisieron ejercer la caridad. Y en la cuarta casa, este joven era hijo de un señor, asesino y ladrón. La semana entrante, ese papá iba a enseñarle a robar y matar. Con la muerte de su hijo no solo se salvará el alma de su hijo, sino que este hombre se arrepentirá, se convertirá y se salvará. Por eso Dios lo permitió. ¿Quién como Dios? ¿Hermoso o no?
Dios tiene un misterio. Por eso Dios permite muchos males físicos, porque de Él saca bienes mayores. ¿Quién como Dios? Santa Catalina de Siena dice: a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea por este fin. Anoten esta cita, Romanos 8:28. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. ¿Saben qué? Aunque no lo entendamos al principio. Cuando la Virgen veía que Cristo moría, ella seguía diciendo en su corazón: todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Y es desgarrador. Uno no logra entender. La razón no da, pero la fe te asegura que esto sucede para el bien. No entiendo por qué, pero esto sucede para el bien. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Y después de Dios? Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija. Santo Tomás Moro fue un santo inglés que fue primer ministro de Inglaterra. Era ministro del rey Enrique VIII, el que fundó el anglicanismo, que se rebeló contra el Papa. Y Tomás Moro era como su mano derecha. Y Tomás Moro se mantuvo fiel hasta el final, nunca pecó. Ni se fue contra el rey, ni se fue contra su religión. Entonces lo tuvieron en una torre durante mucho tiempo y después le mataron a Tomás Moro, le decapitaron. Y su hija le escribió una carta suplicándole que blasfemara contra su religión, contra el catolicismo, para que ellos como familia no se quedaran sin papá. Miren qué situación tan difícil. Y Tomás Moro le escribe a su hija: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Anoten esa belleza. Nada puede pasarme. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. ¿Quién como Dios? Finalmente, Juliana de Norwich dice lo siguiente: yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firme en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Tú misma verás que todas las cosas serán para bien. Lo verás, aunque no lo entiendas ahora. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Todos han escuchado esa historia de buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Esa la hemos escuchado mucho. ¿No la han escuchado? Rápidamente, un hombre tenía unos caballos, ¿no? En su establo, y se le voló el caballito que tenía. Uno dijo: oh, lo siento, qué pena, ¿no? O sea, qué tristeza. Y dijo él: mala suerte, buena suerte, quién sabe. Al día siguiente apareció el caballo con una yegua. Se fue a conquistar yegua el caballo este. Entonces todo el mundo: oh, te felicito, qué maravilla, ya tienes yegua. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Este señor, el hijo del señor, se estaba montando en la yegua, pues muy contento, y la yegua resultó ser muy salvaje y lo tiró al piso. Le quebró un pie. Oh, qué desgracia, el pie de tu hijo, qué tristeza, oye, lo siento. No, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Al día siguiente llamaron a los hombres a la guerra y todos los jóvenes se los llevaron, menos al joven este que tenía el pie quebrado. Porque mala suerte, buena suerte, quién sabe. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, hay cosas que no podemos calcular. Lo único que nos da certeza a nosotros es la fe de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Hay personas que si no fuera por esa quiebra
personas que si no fuera por ese cáncer nunca se acercarían a Dios. Hay personas que si no fuera por esa desilusión amorosa nunca se acercarían a Dios. Y lo más importante es que te acerques a Dios. Y si yo estoy cerca de Dios y me pasa lo malo, hay personas que nunca se santificarían si no fuera por lo malo, si no fuera por el dolor, que nunca se exigirían, que no orarían tanto, que no serían tan virtuosos. ¿Y después de Dios? Muy bien. Entonces vamos a ver, ya para finalizar, el valor redentor del sufrimiento. Anoten, valor redentor del sufrimiento. Hasta ahora fueron solo meditaciones. Acá ya vamos a lo del sentido. Hasta ahora que hemos visto que es consecuencia del pecado original, que aunque el pecado original ya no existe en nosotros, pues definitivamente las consecuencias subsisten, que es consecuencia del pecado actual también, que podemos nosotros evitar los males morales, pero no los males físicos, pero que estos males físicos Dios los permite por dos razones: porque nos dio libertad y porque de estos males es capaz de sacar un bien mayor. Pero la pregunta subsiste: ¿por qué existe el mal? O sea, el mal sigue siendo una realidad, la pregunta del mal sigue siendo un cuestionamiento, ¿no? Entonces, Cristo nos da una respuesta. Anoten esto. Cristo nos da la respuesta, no al porqué del dolor, sino al para qué. Cristo no nos responde por qué, Cristo nos responde para qué. La muerte de Cristo en la cruz es la respuesta que le da un sentido. Cuando una mamá, cuando un hijo, cuando una persona, cuando cualquier ser humano grita desgarrado ante un dolor y dice ¿por qué?, Cristo no le responde por qué. Cristo se une a su dolor y también dice ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Me comprenden? Entonces lo primero que hizo Cristo con la cruz fue solidarizarse con el dolor. Anoten eso. La cruz es la respuesta. ¿Por qué? Porque con esto nos muestra a un Dios que se solidariza con el dolor del hombre. Y al solidarizarse nos da fuerza para soportarlo. Su cruz entonces es respuesta no al por qué, sino al para qué. Es respuesta no para que deje de existir, sino para que tengamos la fuerza de soportarlo. ¿Por qué? Porque ya les dije, a través de ese sufrimiento te puedes ganar el cielo, pero necesitas la fuerza de la cruz para soportarlo. Pero segundo, la cruz no solamente nos da fuerza para soportar el dolor, lo más importante, anoten, segundo, la cruz hace que el dolor, el sufrimiento sea redentor. He aquí lo más importante de esta charla. Escúchenme bien. Si solamente esto queda en sus memorias, en sus corazones, vale la pena. La cruz, a partir de la cruz, el sufrimiento es redentor. El sufrimiento es redentor. Cristo muere en la cruz y fue su muerte la que nos trajo la salvación. Noten esto, el cristianismo no se entiende sin entender el tema del dolor, porque es por el dolor por el que Cristo nos redime. Fue su sufrimiento, fue su pasión la que nos trajo la redención. Entonces, cuando tú sufres, cualquier sufrimiento que tengas, lo unes a Cristo y tu sufrimiento. Escúchenme en esto, por favor, mírenme y grábense en esto en sus corazones para cuando estén sufriendo. Tu sufrimiento unido al de Cristo es redentor. Es redentor. Mi sufrimiento, cuando yo lo uno a la cruz de Cristo, tiene valor redentor. Para que me entiendan, es como si el Padre Celestial ya no viera tu dolor. Ve a su Hijo sufriendo en ti. Ve a otro Cristo crucificado en ti. Ve a otra vez, a su divino Hijo. En otro momento, ahora postrado en una cama, ahora inválido, ahora en una quiebra económica, ahora en un dolor sentimental. Ve a su Hijo sufriendo y ese dolor le llega al Padre Celestial como si fuera ofrecido por su propio Hijo. Escúcheme en esto, no existe, óigame en esto, no existe cosa espiritual más valiosa
que el dolor ofrecido y unido a Cristo. No hay nada más redentor, no hay nada más santificador, no hay nada que alcance más gracias de Dios que el dolor ofrecido. Por eso hay familias enteras que se sanan con uno de sus familiares que le dio cáncer, se estaba muriendo, sufriendo terriblemente, ofreciendo todo ese dolor, y toda su familia se convierte. Porque el sufrimiento ofrecido trae gracias como las que trajo las del mismo Cristo. Las penas, los dolores del mismo Cristo. Esto es lo más importante para entender. Esto es lo más importante. Tu dolor, sea el que sea, así sea la incomodidad de unos zapatos que te tallan, porque no es tu talla. Seguro. Así sea la incomodidad de mantenerte en pie en medio del bus, del metro, así sea la incomodidad de tener que caminar el carro. Cualquier sufrimiento, por pequeño que sea, ofrecido, tiene valor redentor. Es increíble esto. Pero se salva tu esposo, se salvan tus hijos por ese dolor. Es como que tú te unes a Cristo y fueras otro Cristo, que muriendo da vida a otros, muere para que otros tengan vida. Por eso es tan sublime. Por eso es tan increíble, por eso es tan sorprendente. Pero atentos, anoten esto: para ofrecer el dolor se requiere estar en gracia de Dios. Es indispensable estar en gracia de Dios. Si no estás en gracia de Dios, ese dolor te sirve para tu propia conversión si lo ofreces, pero no sirve para la conversión de nadie más. Pero si estás en gracia de Dios, ese dolor te sirve para tu eterna salvación y para la salvación de todos los que amas. Es un misterio sublime, muchachos. Es un misterio increíble el hecho de que nuestro dolor ofrecido pueda ser reparador. ¿Quién como Dios? Y esto lo dice el apóstol Pablo: completo en mi cuerpo lo que falta a la tribulación de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Entonces, ese dolor que estás padeciendo, ese dolor que sufriste, únelo a Cristo. Y ese dolor unido disminuye, pero además te da el cielo eterno. Muchachos, ese dolor es la más potente de las oraciones que existe, que puede salir de tu corazón. Nunca desperdicien un dolor, nunca. Siempre, por grave que sea, dolor físico, dolor, siempre. Cuando se enteren de cualquier noticia trágica, lo primero que hagan es: Señor, yo te ofrezco este dolor. Lo primero. Y en ese momento, ya mismo, de rodillas, vamos a ofrecer nuestro dolor. Vamos a hacer un acto de ofrecimiento de los dolores de nuestra vida pasada, del presente y del futuro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo: Señor Jesús, queremos ofrecerte de todo corazón todo lo que hemos vivido. Hoy venimos ante ti. Necesitamos de ti, Señor. Vas a cerrar tus ojos en este momento con todo tu corazón. Y vamos a entregarle al Señor todo lo que hemos padecido. Señor, tú sabes que nuestra vida no ha sido fácil. Tú sabes que las cosas a veces se han tornado oscuras. Sabes, Señor, que en el horizonte muchas veces solamente he visto dolor, que ha habido momentos particularmente difíciles en mi vida. Sabes que yo no soy capaz de soportar esto solo, Señor. Pero tu cruz bendita, Señor, tu muerte en la cruz, me da la fuerza para soportar. Me da la fuerza para seguir adelante. En tu cruz, Señor, adquirimos fuerza. Fuerza para mantenernos en pie.
Fuerza para seguir luchando. Fuerza para no desfallecer, Señor. Fuerza para no dejarme vencer, a pesar de los dolores que aquejan mi vida. Y hoy en tu cruz recibo esa fuerza, Señor. Hoy de tu cruz recibo la fortaleza para poder soportar con paciencia todos estos sufrimientos que he padecido, que padezco y que padeceré. Señor, sabes que soy tremendamente débil. Sabes que soy un alma tan frágil que si no es por tu ayuda, Señor, el peso de esta cruz me aplastaría. Hoy quiero ofrecer todos mis dolores, uniéndolos a tu cruz bendita, Señor. Vas a repetir después de mí: amado Jesús, con toda mi debilidad, pero con inmensa confianza en ti, yo ofrezco todos mis dolores, sufrimientos, penas, tristezas, angustias, agonías, todo lo que me pueda causar dolor, lo ofrezco al Padre Celestial, uniéndolo a tu cruz bendita, por mi propia salvación, por mi propia conversión, por mi propia santificación y por la conversión, salvación y santificación de todos mis seres amados. Señor, me uno a tu cruz. Señor, te acompaño en tu cruz. Señor, acompáñame en mi cruz. Y como el buen ladrón te digo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dame fortaleza para resistir. Dame amor para luchar. Dame fuerza en mi voluntad para no dejarme aplastar por el peso de esta cruz que muchas veces he sentido no seré capaz de llevar. Pero con tu ayuda, pero con la ayuda de Mamá María, voy a ser capaz de llegar contigo hasta la cruz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? ¿Hermosa la oración o no? Voy a terminar y al final. Siéntense y anoten. Bienes del sufrimiento. Ve prendiendo el video bien, hermano. Bienes del sufrimiento. Si Dios es capaz de sacar del mal un bien mayor, vamos a ver qué bienes se pueden sacar. El primero de todos ya lo dijimos, ¿no? Que el sufrimiento tiene un valor redentor. Pero, entonces, primero, el sufrimiento nos ayuda a reparar. Nos ayuda a reparar. Claro, el pecado que hemos cometido tiene que ser reparado. Aquí, con sufrimiento, amor y oración, o en el purgatorio, con mucho dolor. Entonces, mejor repararlo acá. Segundo, nos ayuda a acercarnos a Dios. Como decíamos ahora, nos ayuda a acercarnos a Dios. ¿Cuántas personas no se acercarían a Dios si no fuera por un dolor? Tercero, nos desprende de las cosas terrenales.
Al sufrir acá, contemplamos que las cosas de la tierra no nos satisfacen, que en cualquier momento nos traicionan. Cuarto, nos enseña la humildad. Por supuesto, cuando uno cree que lo tiene todo bajo control, viene el dolor a doblegar nuestro orgullo, a decirnos, no señor, no todo está tan bajo control. Quinto, nos enseña la misericordia de Dios, que viene en nuestra ayuda. Dice el Salmo 51, versículo 19, un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias, Señor. Cuando tú clamas al Señor, el Señor viene en tu ayuda. ¿Quién como Dios? Sexto, nos enseña a ejercer misericordia. Anoten esto, solo quien padece, compadece. A ejercer la misericordia. Quien ha sabido padecer, sabe compadecer. Cuando uno ha sufrido mucho, uno no puede ver a otro que sufra porque uno sabe qué es ese dolor y quiere ayudarle. 7. Fortalece nuestra voluntad. ¿Qué es esto de fortalece nuestra voluntad? Claro, fortalece nuestra voluntad es que ese dolor va generando un callo en tu alma que te va haciendo fuerte. A todos nos pasaba. El dolor, al principio, pequeños dolores nos obligaban, pero después de que hemos sufrido mucho, ya somos capaces de resistir más cosas. 8. Purifica y prueba el verdadero amor. Purifica y prueba el verdadero amor. ¿Qué significa? Muchos acompañaban a Jesús en la mesa, pero muy pocos lo acompañaron en la cruz. Muchos acompañaban a Jesús en la mesa, pero muy pocos lo acompañaban en la cruz. Ahí el verdadero amor se manifiesta. Cuando viene el dolor y el sufrimiento, ahí viene el verdadero amor. Finalmente, nos asemeja a Jesús y a María. La santidad consiste en configurarnos con Cristo. Cristo sufrió, María sufrió. Te asemejas a ellos cuando sufres. ¿Y después de Dios? ¿Para dónde vamos? Veamos este video. Listo, dale doble clic. Para que vean cómo el dolor bien ofrecido es puro amor. Mira qué rico está. Órale, otra. Gracias, papá Dios, que hoy nos socorriste de comer. Espero que hoy siempre nos des licencia de comer. Ay, pues yo me llamo Margarita Rojas Juárez para servirle. Mi hija, la de la casa, tiene 2 niños y mi otra hija tiene 3 niños. Y su servidora, Aotón, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él soy yo. Me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? O con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital. Porque ella tenía 16 años y tenía 2 niños. Pues yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas y así me pasé mis años, pues luchando para que él salga adelante con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela, ya no tuve para darles para sus útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando, pidiendo regalado una papa, una zanahoria. Por decirlo, levanté con patitas, con molleja, con hígado, con arrocito. Porque él como persona vale mucho. Es mi sangre, es mi niño, para mí es mi hijo, es hijo de mi hija. Es muy triste también, que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola, bastante sola.
Quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. Más que yo tenga fuerzas y salud para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy negro a lo mejor. Porque digo yo, si yo falto, ¿quién le va a dar la mano? Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a hacer de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo, es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante, yo ya estoy cansada, yo ya estoy grande, mi amor. Y yo tengo 73 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caer, me fracturo. Pues mi niño se quedaría sin terapias, mi niño se quedaría sin atención. Pues porque ya no podría manobrear con mi niño. Me hace sentir fracasada, porque lo que yo he soñado para mi niño ya no lo voy a poder hacer. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. Al no ser que les mueva el alma a nuestro Señor, que yo le he pedido mucho, que si Él pues ya no se apiade de mí, que le ponga un ángel que Él vea por él. Pero cuando llegué aquí por primera vez, dije, bendito Dios, tú María Santísima, me vas a dar licencia de que mi niño aquí salga adelante. El Teletón ha sido una maravilla para mí. Alguien más que le ayude a hacer los ejercicios a uno. Una vez al día se los hago porque además no hay nadie que me ayude. Se pone tenso, muy duro, entonces no lo puedo desvestir. Son algunas cosas en terapia para que su columna no se lesione, para que pueda hacer ya me las duele mucho mi cadera, actividades. pero mi amor por él es muy inmenso. Ha sido una cosa muy hermosa para mí estar aquí dentro del club. Me siento muy orgullosa de que mi niño tenga este lugar. Me han dado mucha fortaleza, mucho ánimo. Todo el servicio es demasiado bueno conmigo, todo. Yo a lo mejor habrá una cosa que no me quiera porque yo soy muy comadrera. Esas cosas me llenan de alegría, me confortan. Mi familia es usted. Claro. Todos. No, pero no, aquí no es como su casa, estamos para escucharla. Me da mucho gusto que quieran a mi niño, porque todos todo el les mundo quieren. lo quiere. Como yo soy muy chistosa. Yo le admiro su fortaleza. Quiero más y le pido mucha fortaleza. Y espero sacar a mi niño adelante. Mi sueño, yo quisiera verlo caminando. Yo quisiera que mi niño estudiara, que tuviera amiguitos, jugara con ellos. ¿Se siente cansado? Pues no, para mi niño no me siento cansada. Porque es muy grande mi amor por él. Porque lo adoro, lo quiero mucho. La compañía de mi niño me da fuerza y le pido a nuestro Señor la fuerza que yo necesito. Que me ayude a mí a tener más valor, más confortación y echarle más ganas. Yo tengo mucho corazón para mi niño. ¿Quién como Dios? Un ejemplo de un dolor ofrecido, un dolor entregado, un dolor por amor, un dolor que se lleva pacientemente, un sufrimiento que se lleva amando. Ese sufrimiento que se lleva amando es un sufrimiento diferente. Es un sufrimiento Adelante, hermano. No lo voy a tocar, es que en RCN ayer y esta mañana tocaron el caso igualito de 3 jóvenes que tienen una parálisis y están buscando una fundación para que los apoyen porque hay uno de los padres que están muy viejos. Para que hagamos una cadena, hazlos tú. Hay una cadena de oración por ellos. Que miren las noticias de ayer en la mañana y de hoy en la mañana. Muy bien. Me dice el hombre que en las noticias de hoy en la mañana, ¿no? Ayer en la noche y hoy en la mañana salió una noticia que en Colombia fue, sí, de 3 jóvenes que están sufriendo parálisis y están intentando ayudarles. Ven cómo el dolor
tiene que movernos a todos también, nos hace compasivos para ayudar a otros también a que no sufran. Entonces están buscando una fundación, busquen las noticias en internet y si conocen a alguien que pueda ayudar a estos jóvenes sería maravilloso, maravilloso. Con este video quería concluir para decirles que algún día el dolor será definitivamente extinguido. Aprendamos a ofrecer nuestro dolor, a sufrir el dolor con amor. Yo sé que no es fácil, pero pidámosle a Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.